Estamos al aire una vez más. Muy buenas noches a todos. Hemos venido a nuestra cita, a esta célula virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Quien les habla, el hermano Rey, mi esposa que está conmigo, hermana Atlántida. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y espero que se gocen en la palabra del Señor, que eso es lo que nos ha reunido el Señor, a escudriñar sus escrituras, a seguir su mandamiento, su mandato, para que a través de las escrituras seamos nosotros hacedores de la palabra. Vamos a abrir las Biblias. Les invito a que abran sus Biblias. Biblias en el Salmo 142. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Primeramente, Señor, reconocemos, Padre, tu grandeza, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre, Padre. Poderoso eres, Señor, grande en las alturas, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz y que a través de ella, Padre, somos redimidos, Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, Padre. Por eso te pedimos, Señor, muestra tu camino, Señor, enséñanos tus sendas, guíanos en tu verdad e instrúyenos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y en ti esperamos cada día. Oh mi Cristo de la gloria, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos ayuda, que nos guía, que nos sostiene. Gracias Espíritu Santo, gracias Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedimos en este momento, en comunión con nuestros hermanos, que sea tu Espíritu guiando, Señor, a través de mi esposo, Señor, que sea palabra tuya, Señor, y que toda alma, Señor, que escuche esta palabra, Señor, sean tocados por el poder de tu Espíritu, Señor. Esa espada, Señor, más filosa que esa espada de dos filos, Señor, que rompe, Señor, toda coyuntura, Padre, hasta llegar a lo más profundo, derribando, Señor, todo argumento, Padre. Te damos gloria por tu palabra, que es una palabra viva, Señor. Oh, poderoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, amén, Señor. Amén. Amén. Quiero solamente dar una pequeña, una parte en cuanto a este salmo. Este salmo fue dicho por el rey David en un tiempo de prueba muy fuerte. Él huía de Saúl, quien le quería matar, y él llegó hasta una cueva a esconderse. Pero él nos muestra lo importante que es clamar al Dios, que es un Dios justo, un Dios de misericordia. Por eso al final de este salmo, en estos 3 versículos, el final del tercero dice, tú conociste mi senda. O sea que él estaba con esa confianza de que Dios iba a obrar en su vida. Vamos a cantar una pequeña alabanza y vamos a proceder a la palabra. Pobres y humildes se acercan a Sion y van caminando hacia un mundo mejor, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz. Con
canto y pandero alegre encontrar, pues han encontrado de Cristo la paz, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen al mundo mejor, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen a Cristo el Señor. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad. Los pobres de tu iglesia se acercan y van caminando hacia un mundo mejor, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz. Con canto y bandero alegre han encontrado de Cristo la paz, y sus corazones se llenan de amor, que pertenecen al mundo mejor, y sus corazones se llenan de amor, que pertenecen a Cristo el Señor. Cantan la caminan la aman la verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cantan la caminan la aman la de verdad, de verdad, de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te alabamos, te Alabado bendecimos, eres, Padre. te damos gracias, Padre eterno. Seas tú, mi Señor. En esta célula virtual hemos traído una enseñanza que la hemos sacado del libro Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Y la hemos titulado La lección del arca para nuestras vidas. Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Estamos esperando un poquito para que todos los que están en línea puedan llegar a la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Hemos titulado esta enseñanza para la célula virtual, La lección del arca para nuestras vidas. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entramos en oración. Amantísimo Dios y Padre, tú, Señor de la gloria, que te ha placido reunirnos otra vez en esta célula virtual, la número 5, Padre, la cual hemos traído esta enseñanza del libro de Crónicas, Señor, que has dejado, Padre, por los siglos de los siglos esta palabra, Señor. Y hoy nos ha tocado a nosotros esta enseñanza que tú nos das, Padre, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú guiándonos, Señor, utilizando este vaso, Padre, como honra para tu gloria, Señor, Dios eterno. Porque queremos es glorificar tu santo nombre, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, esta es una lección que hemos visto cuando el arca estaba embalada de Kiriat Jearim, que está en Judá, y David decidió, después de haber hecho una conferencia manifestando lo que iba a hacer, y fue a traer el arca, hermanos, ¿no? Lo recto debe ser hecho de una manera consciente y concisa bajo los preceptos del Dios Supremo. Cuando nosotros nos salimos de ese camino, todas las cosas empiezan a desvanecerse. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad suprema de Dios, todas las cosas se ocasionan en problemas y empezamos a sentir los espinos, empezamos a sentir las amarguras, empezamos a sentir las acideces en el estómago y empezamos a sentir ese decaimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios siempre tienen que caminar bajo la voluntad de Dios, estrictamente, queridos hermanos. En este caso, el fracaso fue una cosa triste, pues Usa murió, y el amigo de David, que en ese instante David no entendió la problemática espiritual que estaba pasando, porque él mismo era parte de ese show que el Señor para nada le gustó. ¿Cómo se estaba desarrollando ese show ahí? Porque era un show, dice. Porque en Primera de Crónicas les pido que no pierdan el libro de Crónicas, porque vamos a estar navegando ahí en el libro de Crónicas para ir dando contextura a esta enseñanza, dándole cuerpo. Dice en Crónicas 13, versículo 8, dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, dice, hermanos. O sea que estaban en una fiesta a todo dar, hermanos. Se podía decir. Había aquí grandes multitudes, pero las multitudes, hermanos, como nosotros vemos aquí, no garantizan una bendición. Por más que haya cantidad de gente, muchas veces dicen: no, esta iglesia se llenó, esta iglesia está abarrotada, aquí se mueve el Espíritu Santo. Pero la verdad no es así, hermanos. Aquí nos enseña la palabra, dice que grandes multitudes se movían, pero las multitudes no aseguran la bendición de Dios. Ojo, no estoy diciendo no vaya a las iglesias donde están llenas, no, hermanos. Le estoy diciendo que las grandes multitudes no aseguran la bendición. Habían pomposos cánticos, hermanos, arpas, trompetas, etc.
Póngase una idea nada más. Era una fiesta grande. Y sin embargo, ¿qué pasó, hermano? Terminó en lloro, hermanos. La muerte de un hombre, hermano. ¿Por qué? Porque no se discernía la voluntad de Dios, ni lo que el Señor quería en ese momento. Estas grandes ceremonias, hermanos, no son garantía de gracia. No son garantía que la gracia de Dios se esté derramando, hermanos. Pero el Espíritu Santo, Él nos avisa, Él nos hace sentir, Él nos enseña dónde se derrama el Espíritu Santo de Dios, dónde se siente la presencia de Dios. Entonces nosotros no tenemos que escuchar a quien nos aconseje no vayas para allá, ni estés en este lugar, ni no te sientes ahí, no. El Espíritu Santo es el que le enseña a usted dónde siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios. No es de hombre, es de Él. El Señor quiere que se glorifique su Hijo y Él no le va a ocultar nada. Había energía, hicieron alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, dice. O sea, ¿qué más había? Se pueden imaginar en ese tiempo. No era una adoración triste, monótona, no, o somnolienta, como en muchas veces en las iglesias están cantando y están bostezando, mirando el reloj. Si no era brillante y viva. Y sin embargo, hermanos, aquí vemos que todo era un fracaso, que todo se estaba desvaneciendo. ¿Por qué? Como dijimos al principio, hermanos, no se estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Mire, esa lección estaban teniendo ellos. Ellos eran los que estaban propiciando esa historia. Ellos eran los dueños de la historia. ¿Para qué? Para que nosotros la leyéramos y la pongamos en práctica y nos reservemos el derecho de analizar para nuestras vidas en pro del beneficio de nuestra vida espiritual y por ende de la Iglesia de Cristo, porque cada uno somos de la Iglesia de Cristo. Entonces, la Iglesia de Cristo se edifica. No había sacrificio. Dice, David se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, pero no había sacrificio. Este fue su defecto fatal, pues ¿cómo podemos servir al Señor aparte del sacrificio? ¿Cómo podemos sacrificar las cosas que no le agradan al Señor, la carne, y presentarnos delante de Él? Así como somos, no podemos, hermanos, porque Él nos mira a nosotros como trapos de inmundicia, hermano. Así hagamos las mejores obras. Delante de Él somos aborrecibles. Sí, somos aborrecibles delante de Él. Entonces, ese fue lo que les acabo de decir. Ese fue el fallo, hermanos. Pero ahora vamos a ver el temor. Porque dice, David tuvo miedo, dice, le entró ese temor porque le vio a su amigo muerto. Aparentemente él no hizo nada. Imagínense que estaban caminando. Dice, en un carro nuevo, hermano. En un carro nuevo. Como que eso le agrada al Señor, los carros nuevos, últimos modelos para que carguen el arca, hermanos. Cuando vamos a ver un poquito más adelante que no es así, hermanos. Entonces, se desbalancearon lo que sostenía el arca, hermano, los bueyes. Y él, en un instinto, en un reflejo, hermanos,
Trató de sostener al arca cuando el arca no necesita que le cuide nadie, hermano, porque Él es el Dios supremo, que Él mismo se cuida, mejor Él nos cuida a nosotros. Amén. ¿Cómo va un hombre a cuidarle a Dios? Falta de respeto supremo. Falta de respeto supremo, hermanos. ¿Quién puede cuidarle al Señor Santo Dios? Ni para qué imaginar, hermano. El temor. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12 dice: y David temió a Dios aquel día, hermano. Ahí está en el versículo 13, versículo 12, hermano, el capítulo 13, versículo 12, ahí lo dice. ¿No? La terrible muerte de Usa causó gran temor. Del mismo modo el Señor mató a Nadab y a Abiú, ¿se acuerdan? Por ofrecer fuego extraño, y los hombres de Bet-Semes por mirar con curiosidad del arca, solo por ser curiosos para ver lo que hay adentro, hermanos. Muchas veces nosotros somos tan curiosos, hermanos, que lo único que despertamos es la ira de Dios. Pero por la gracia de su Hijo no somos muertos, hermanos. ¿Qué pasaría si la iglesia primitiva todavía existiera hoy, hermanos? Predicábamos en esta mañana de Ananías y Zafira. Miren, ¿qué pasó con ellos? Murieron ahí, hermanos. ¿Cuántas personas que no están preparadas para predicar la palabra de Dios porque viven en pecado no morirían en los altares ahora, hermanos? Sí, hermanos. Tendríamos que ponernos campanas, hermanos, para que nos retiren con un palito para no caer muertos también el que nos recoge. No, hermanos. Ahora estamos viviendo una gracia, pero nosotros abusamos de esa gracia. Pero va a llegar el momento en que nosotros lleguemos a esa tierra celestial, donde ahí sí adoremos a nuestro Dios Padre en santidad y todo el tiempo, hermanos. Amén. Su propio sentimiento de indignidad le hizo calmar. ¿Cómo yo traeré el arca a Dios a mi casa? El temor, mire, ese temor infundado porque no sabía lo que pasaba, cómo se estaba pecando delante de Dios. Él no veía. Ahora nosotros lo podemos ver porque está escrito en Crónicas. Pero en ese momento él no sabía y dijo: no, ¿cómo yo voy a traer a mi casa? Me va a matar a toda la familia. Si ese temor le vino a David, ¿cómo traeré yo el arca de Dios a mi casa? Algunos toman la santidad de Dios y lo escrito de sus leyes como una excusa para el descuido de su depravación, hermanos. Sí, porque no quieren que se les exponga su pecado, hermanos. Pero los cristianos que estamos en la luz, el pecado es expuesto. Primeramente actúa nuestra conciencia, hermanos, porque el cristiano verdadero ya no puede pecar en paz, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia activa. Entonces, le redarguye: ¿qué estás haciendo? Estás mal, estás mal. Y le sigue diciendo. Así es. Así obra el Espíritu Santo con nosotros. Empeoró, son vencidos por un santo temor y se detienen un poco hasta estar preparados para el servicio santo, hermanos. El temor muchas veces no les deja realizar las cosas. ¿Por qué? Porque piensan que es un Dios que es recontra estricto, que si en algo te equivocas, ahí pereces, ahí mueres. Pero sabemos que no es así. La misericordia de Dios es infinita. Amén. Tardo para la ira es nuestro Dios.
Ahora vino el gozo. En Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 25. David y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová con alegría, hermanos. Ahora sí se prepararon a ir a traer conforme a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque vieron que cuando fueron a dejar el arca a Obed-edom, aquellas gentes humildes convivieron con Dios y sin embargo no murieron. Mientras tanto, David tenía miedo de llevar el arca porque iba a matar a su familia, pero ellos recibieron una bendición suprema, hermanos, porque llevaban el arca de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en paz con Dios. El que está viviendo en paz con Dios puede estar con Dios, tiene armonía con Dios, vive una sinfonía, perfecta armonía, hermanos. Y así es lo que nosotros tenemos que buscar, estar en esa armonía de Dios, limando toda aspereza, todas cosas que ensucian nuestras vidas y nuestras mentes. No podemos presentarnos delante de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, con medias tintas, con teatros. Tenemos que ser honestos con Él, porque Él lo sabe, Él lo ve. Antes de que salgan tus pensamientos, Él ya sabe lo que vas a maquinar en tu mente. Ahora fueron a traer, hermanos, el arca y se prepararon debidamente conforme a la voluntad de Dios. Una preparación de vida hecha seriamente por David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les hace notar que estuvo mal. Muchas veces herimos a nuestro hermano en la iglesia, pero inmediatamente no nos damos cuenta ese rato, pero después llegamos a la casa y el Espíritu Santo dice: no, yo me porté mal con él. Y tenemos una angustia de ir a pedirle perdón. Y apenas le vemos, ¿cómo es de fácil decir: hermano, perdóname, no quise herirte? Y qué alivio que uno siente, hermano. Sí, hermanos, eso hace el Espíritu Santo en un hombre redimido, en una mujer redimida. Continuando, se tuvo en consideración la mente del Señor. Les invito a que vayamos a Crónicas, capítulo 15, versículo 15, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Los hijos de los levitas. Mire, llevaron un carro nuevo, hermano, para que traigan el arca al principio. ¿Y qué dice aquí en Crónicas 15, 15? Ordenaron que les lleven en barras, no en carros nuevos. No, hermanos. Entonces repararon eso, hermanos. Ahora ya no fueron en carros nuevos, sino como mandó la ley. Lo que dijo la mente del Señor. Se tuvo en consideración el mandato de Dios. En segundo punto, los sacerdotes estaban cada uno en su lugar. Los hombres y los métodos deben ser regulados por Dios, no por los hombres. Entonces, en Crónicas 15, 14, ¿qué dice, hermanos? La santificación que necesitaban. Sin santidad nadie verá al Señor. Así dice su palabra. No dice el hermano Rey eso, sino dice la palabra, hermanos. Y aquí, para mover el arca, tenían que estar en santificación. Y en Crónicas 15, 14 les obligan a tener esa santificación con Dios. Y en Crónicas 15, 26 fueron ofrecidos en sacrificio. O sea que ya hubo sacrificio, hermanos, para traer el arca
El grande y perfecto sacrificio siempre debe estar al frente, en el primer lugar de todas nuestras actitudes y actividades. Sacrificio en olor fragante a Cristo nuestro Señor. ¿Y cuál es ese sacrificio que nosotros entregamos a Dios? Un corazón limpio, hermano. Con el corazón en la mano derecha, como dice la santa palabra. El cumplir un deber santo de manera equivocada altera la naturaleza y lo convierte en pecado. Y aquí, hermanos, que la altivez de ojos, el orgullo de corazón y de los pensamientos impíos son pecado. En Proverbios capítulo 21, versículo 4, dice su palabra. Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice, estoy hablando de que el orgullo, el de corazón, los pensamientos impíos, las malas intenciones, quiero decir. Muchas veces no tenemos buenas intenciones y siendo cristianos. Es el momento de arrepentirnos. ¿Cómo un cristiano va a tener mala intención? Que el Señor lo reprenda. Dice en Proverbios 21:4, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Aléjate. Asimismo, la oración es contada como un aullido sobre sus camas. Oseas capítulo 7, versículo 14. Vamos a Oseas. Sigan en sus Biblias, hermanos. Oseas capítulo 7, versículo 14. Yo ya le tengo aquí en este instrumento, en esta computadora. Oseas capítulo 7, versículo 14. Ya no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Mire, las oraciones es contada como aullidos sobre su cama. ¿Por qué? Porque aprendemos a orar solo pidiendo lo que nos conviene y el Señor en su gracia no nos da. ¿O acaso su palabra no dice, no sabéis pedir y lo que pedís no os conviene? Pero en su gracia Él no nos concede lo que nos va a hacer mal. La comunión indigna es contada como no participar de la mesa del Señor. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. La comunión indigna es contada como no participar de la cena del Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros tenemos otra idea de reunirnos, fuera de glorificar el nombre del Señor, con santo respeto. Tenemos que, si ya entramos a adorar al Señor, a escuchar palabra de Él, tenemos que someternos a su voluntad, estar juntamente con Él, y todos los pensamientos que tengamos del trabajo, problemas de la casa, hijos, malcriados, etc., a un lado. Ahora tú estás en relación con el Santo de Israel, con el Señor.
Jehová de los ejércitos, y quien ha mandado a su Hijo para que sea glorificado. Él quiere que su Hijo sea glorificado. Entonces, para Él es una fiesta que nosotros le ensalcemos a su Hijo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Él es el que va a venir por su novia a llevarnos. Pero siempre y cuando estemos en santidad, siempre y cuando nosotros volvamos a estar en lo que teníamos cuando éramos niños, la inocencia, hermanos. Por eso usted tiene que orar. Así tenga 60 años, pedirle al Señor, devuélveme mi inocencia. ¿Acaso el Señor no dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Si uno no está como los niños, no va a poder entrar. O sea, que tiene un niño inocencia, hermanos. No hay maldad en su corazón. Para dar por terminada esta célula virtual, hermanos, vamos a leer una porción que he sacado de un siervo llamado, con un pensamiento de Thomas Boston. Si una casa es edificada con madera fuerte y buenas piedras, pero no tiene fundamentos, o sus paredes no están a plomo, sus habitantes pueden maldecir el día en que se pusieron bajo su techo, hermanos. Los deberes realizados de una manera indigna no son sino una mitad del servicio que debemos al Señor, y también la peor mitad, o sea que tenemos que dar al 100% cuando se trata del Señor. Y tener una casa edificada en los fundamentos de la palabra de Dios, como quiere el Señor, para recibir bendición de Él. Es tiempo de orar. Amado Dios, Padre Santo, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Padre, para que dé fruto al 100%, Señor, y nos lleve, Padre Santo, a la edificación del cuerpo de Cristo, empezando por la familia, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Dios eterno, obra con todos los que están en esta célula virtual, Padre. Dios maravilloso, ten piedad de nosotros, Señor, y guíanos en cada enseñanza, en cada reunión que tengamos, Padre. Por tu gracia, Señor, hemos cumplido con la quinta célula virtual, Señor. Te damos gracias, mi Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, Padre. Amén, Señor, amén. Les damos gracias a cada una de las personas que han tenido ese tiempo de entrar para escuchar palabra del Señor. Que el Señor los tenga en su regazo y los cobije con su gracia, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén, Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos.